Esta es nuestra última clase del módulo de diabetes. Espero que les hayamos podido aportar el máximo conocimiento, al menos de una forma teórica, para que ustedes puedan enfrentar después en la práctica a sus pacientes y, por supuesto, ir perfeccionando siempre todos estos conocimientos. Siempre lo importante es tener una base y después hay muchas cosas que se van actualizando, van cambiando, pues si uno tiene una buena base, le es más fácil después seguir todas las directrices nuevas que van apareciendo en diferentes patologías. Y vamos a hablar de infecciones en diabetes, que si bien las infecciones en diabetes prácticamente son las mismas que pueden afectar a la población no diabética, tienen algunas características especiales por la cual le dedicamos una clase en particular. Desde luego son mucho más frecuentes que la población no diabética, y no solo mucho más frecuentes, sino que pueden tener un curso más severo, más grave, como vamos a ver. Por lo mismo, son una causa frecuente de hospitalización. Muchos diabéticos, por infecciones que en otras personas no darían mayores complicaciones, sí en ellos requieren hospitalizarse. Ya ustedes lo vieron en sus clases de la semana pasada, uno de los principales factores que desencadena las complicaciones agudas de la diabetes, cetoacidosis, el coma hiperosmolar, y afortunadamente en países como el nuestro no, pero sí todavía en algunas partes del mundo sigue siendo la principal causa de mortalidad de los pacientes diabéticos, no así como ustedes saben en nuestro medio, que es al igual que en los países desarrollados la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente la enfermedad aterosclerótica coronaria. Hay varias condiciones que favorecen que las personas con diabetes puedan tener, espérense que no viene nadie. Hay varias condiciones que hacen que la infección sea más frecuente en las personas con diabetes. Desde luego, la hiperglicemia crónica, o sea, pacientes que están descompensados. Cuando hablamos de hiperglicemia crónica, no es lo mismo que hablar de diabético, porque un diabético puede estar muy bien controlado con hemoglobinas glicosiladas estupendas y en esas condiciones está protegido. Por lo tanto, es muy importante, esto es parte de la descompensación del diabético que está habitualmente con hemoglobinas glicosiladas altas, con glicemias elevadas. Esta hiperglicemia crónica produce, como vamos a ver, algunas alteraciones en la inmunidad, especialmente en la inmunidad innata. Como ustedes saben, la diabetes crónicamente compensada con el tiempo puede ir provocando complicaciones, compromiso vascular. Si hay alteraciones vasculares, especialmente se ve en territorio de las extremidades inferiores, que si no hay una buena llegada de irrigación, eso puede favorecer que frente a cualquier herida, cualquier cosa que no es tan importante en otra persona, sí en el diabético le puede llegar a provocar úlceras y lesiones muy importantes que incluso pueden terminar en amputación. Por supuesto, la neuropatía diabética, en que altera la sensibilidad, por lo tanto, las personas muchas veces pueden tener también heridas, lesiones, y no se dan cuenta, especialmente en los pies, lo que los lleva a tener las famosas úlceras, ¿no es cierto?, neurotróficas, úlceras neuropáticas, que también pueden terminar en graves complicaciones. Y en el caso que los diabéticos estén muy descompensados crónicamente con hemoglobinas glicosiladas muy altas, se van desnutriendo por la glucosuria, ¿no es cierto? Y esta desnutrición también le va a favorecer la disminución de las defensas inmunes y por lo tanto también mayor riesgo de infección. Por lo tanto, ustedes ven que hay muchas condiciones, pero la hiperglicemia crónica per se es una condición de riesgo. Ahora, si el paciente tiene hiperglicemia crónica y además tiene estas complicaciones que estamos conversando, el riesgo, por supuesto, va a ser mayor. Decíamos que la hiperglicemia crónica no es que todos los diabéticos tengan déficit inmunológico, es la hiperglicemia la que favorece estas alteraciones que generalmente son alteraciones reversibles, o sea, alteraciones, como dice aquí, funcionales. Durante el periodo de hiperglicemia, los pacientes tienen alteraciones en la inmunidad innata, como son alteración de la fagocitosis, quimiotaxis de neutrófilos, alteración de la producción de citoquinas, inmunidad celular mediada por células T, todos los cuales son mecanismos, ¿no es cierto?, defensivos frente a un agente infeccioso.
Afortunadamente, esto es funcional, por lo tanto, si el paciente, después de un periodo de descompensación, se estabiliza, se controla bien su diabetes, esto va volviendo a la normalidad y el paciente es capaz de responder en forma adecuada frente a una infección. De manera que es muy importante tener este concepto, porque es otra condición más por la cual nosotros tenemos que insistirle a nuestros pacientes diabéticos que traten de estar siempre con el mejor control metabólico posible. Y también hay alteraciones en la inmunidad humoral, si bien no son tan categóricas como las anteriores, pero entre ellas hay reducción en la capacidad de opsonización y disminución de anticuerpos, muy importante, especialmente los anticuerpos antineumocócicos y antiestáfilos. Esto hace también que en los diabéticos la neumonía, por ejemplo, neumocócica, sea más frecuente, la importancia que tiene de vacunar contra la neumonía neumocócica a las personas diabéticas, especialmente el adulto mayor, que es más susceptible a este tipo de neumonía, y también tienen más riesgo de infecciones a la piel. ¿Qué infecciones son las más frecuentes que se van a encontrar ustedes las personas con diabetes? La más importante, la más clásica infección, y siempre tenemos que buscar, es la infección de cualquier nivel del tracto urinario. Va desde una bacteriuria asintomática hasta un cuadro gravísimo, que lo vamos a describir posteriormente, que afortunadamente es poco frecuente, que es la papilitis necrotizante. Lo otras son infecciones del tracto respiratorio, especialmente en pacientes que están más inmunodeprimidos por una hiperglicemia crónica, y entre ellos neumonía. La influenza también en un diabético descompensado es más susceptible, y por supuesto la tuberculosis, como vamos a ver, por algunas condiciones especiales. Y en tercer lugar son las infecciones de la piel, de los tejidos blandos. Ustedes ya con la doctora Morales vieron toda la situación del pie diabético. También los diabéticos están más expuestos a tener celulitis, de pronto qué sé yo, están con prurito, se rascan en una zona que está más seca, con una piel a veces más deshidratada por la descompensación, y eso es una puerta de entrada para gérmenes, que los gérmenes siempre son más frecuentes también en forma, entre comillas, natural. Hay más gérmenes en la piel de los diabéticos que los no diabéticos. La erisipela, y este cuadro que es súper grave, que no sé si les ha tocado ver en alguna oportunidad, que es la fasciitis necrotizante, que se produce fundamentalmente en la pared abdominal, que es muy grave y de alta mortalidad, que afecta a la fascia muscular, y lo hemos visto muchas veces después de una cirugía de la zona abdominal, y con alta mortalidad. Afortunadamente poco frecuente. Hay muchos factores que favorecen, en el caso de la infección urinaria, favorecen que esta infección en los diabéticos. Entre ellos, pienso un poquito, que me había saltado, disculpen. Vamos a ir viendo entonces las principales infecciones. La primera, como dijimos, la más frecuente, las infecciones del tracto urinario, y mucho más frecuente, siempre la infección urinaria es más frecuente en la mujer. Y en el caso de las personas con diabetes, 4 mujeres a un hombre en la relación de infecciones urinarias. Por lo tanto, en la mujer siempre busquen primero como infección una infección urinaria. Puede ser asintomática o con muy poca sintomatología, y como les decía antes, va desde esta bacteriuria asintomática a este cuadro grave que es la papilitis necrotizante. Los gérmenes son los mismos que afectan a la población no diabética, y que ustedes saben que la mayoría son gram negativos, especialmente Escherichia coli, pero también se pueden ver otros gérmenes, especialmente en pacientes con vejigas neurogénicas que tienen que usar sondas, ya sea permanencia o hacerse autocateterismo. Y aquí en este grupo también aparece ya con más fuerza las infecciones micóticas urinarias por Candida albicans. De manera que si ustedes tienen una alta sospecha de infección urinaria, tienen un sedimento urinario alterado, y que el urocultivo es negativo, y hay que pedir cultivo para hongos. O sea, no quedarse, no tiene infección, pero si estamos viendo leucocituria, importante, el orina turbia, en fin, elementos que nos hacen pensar en una infección, tenemos que ir a buscar el cultivo específico para ir al laboratorio para descartar candidiasis.
¿Qué factores ahora sí favorecen la infección urinaria en las personas con diabetes? Bueno, como siempre, la descompensación metabólica, lo más importante. Como ustedes saben, si hay hiperglicemia, fundamentalmente niveles de glicemia mayores de 180, aparece glucosuria, y la glucosuria es un excelente caldo de cultivo para las bacterias. Por lo tanto, ahí eso se favorece, que se multipliquen bacterias en la orina. Pero también hay algunas condiciones que facilitan la infección, fundamentalmente por Escherichia coli, y específicamente por un tipo de coli que poseen una fimbria P, que es muy, como por decirle, su capacidad virulenta, ya que se une a receptores lipolipídicos en el riñón, y la fimbria 1 que se une a receptores de manosa en vejiga. Y todo esto ustedes ven en un ambiente de hiperglicemia, porque para que exista estos receptores lipolipídicos aumentados en el riñón, tiene que haber hiperglicemia. Aparte de la descompensación metabólica, también ustedes saben que un número afortunadamente no tan frecuente, pero una de las complicaciones de la diabetes, una de las complicaciones neuropáticas, es la vejiga neurogénica, y esto hace que haya retención urinaria. Por lo tanto, esto indudablemente que favorece la infección, y más aún en un ambiente de glucosuria, porque va a haber una retención con una orina más cargada de glucosa. Muchos pacientes por esta misma vejiga neurogénica o por otras patologías urológicas, si se tiene que hacer cateterismo vesical, también esto aumenta los riesgos. Y también la enfermedad vascular del riñón se ha visto que puede favorecer el desarrollo de estas infecciones a la orina. Cuando hablamos de enfermedad vascular, no nos referimos tanto a la enfermedad microvascular específica de la diabetes, que es la nefropatía diabética, sino que también los diabéticos, como tienen más fenómenos ateroscleróticos, pueden tener enfermedad digamos, aterosclerótica también a nivel renal. Vamos a ver algunas características especiales y cómo se enfrentan de acuerdo a qué es lo que le esté pasando a nuestro paciente con diabetes. ¿Qué pasa frente a la bacteriuria sintomática? Esto es lo más frecuente, ¿no es cierto? Es que uno le pide un examen de orina a los pacientes, le pide un urocultivo, y aparecen bacterias en la orina, y con un cultivo que tiene más de 100.000 colonias, pero el paciente es absolutamente asintomático. Esto es bien frecuente en mujeres diabéticas, 2 a 4 veces más que en la población no diabética, y antiguamente toda bacteriuria sintomática se trataba en las personas con diabetes. A veces un tratamiento, otro tratamiento, etc. Pero después se evaluó con estudios que en realidad el tratamiento no reportaba mayores beneficios, al menos a corto plazo, ni tampoco se vio posteriormente a largo plazo. ¿Qué estudios se han hecho en ese sentido? Comparar mujeres diabéticas con bacteriuria sintomática, unas tratadas versus no tratadas. Y se ha evaluado a 1 año y más si tienen o no complicaciones, fundamentalmente complicaciones renales, ya sea pielonefritis, que haya un ascenso de la infección, o falla renal, y que se encontró que no había ninguna diferencia. Por lo tanto, en la actualidad, en base a evidencia, no se trata la bacteriuria asintomática, excepto si la mujer está embarazada. En toda mujer embarazada con una bacteriuria asintomática, sea o no sea diabética, hay que tratarla, porque la mayor presencia de bacterias puede favorecer el mayor riesgo de aborto, especialmente en las primeras etapas del embarazo. Y en caso que nos encontremos nosotros con un paciente con bacteriuria sintomática que va a requerir una cirugía, se recomienda hacer una terapia profiláctica según la sensibilidad, ¿no es cierto?, del germen en el antibiograma, y uno le inicia el antibiótico 24 horas antes de la intervención y lo mantiene máximo 48 horas después. Y con eso evitamos que haya complicación, y esto especialmente cuando hay cirugías de la región abdominal o pelviana especialmente, pero en general se recomienda que uno tiene más seguridad si le hace frente a cualquier intervención, especialmente abdominal o pelviana, hacer la profilaxis. No veo aquí lo que tengo. Otras infecciones, ¿cuál tengo acá? La tengo, no, algo no me deja ver.
A ver, pense un Infección poquito, sintomática del discúlpenme. tracto urinario, dice. ¿Ah? Dice infección sintomática del tracto Ah, urinario. ya, muchas gracias. Me ayudan si no veo algo. Infección sintomática del tracto urinario, ya. Estas manifestaciones, las manifestaciones clínicas de una infección sintomática son prácticamente las mismas que las personas no diabéticas, pero la diferencia es que la diabética se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, compromiso renal y sepsis secundaria a infección urinaria. Es una causa frecuente de sepsis en el diabético, el foco urinario. Ya decíamos, la poliuria secundaria a la descompensación, a la glucosuria, puede facilitar que asciendan bacterias desde la vejiga porque se produce reflujo vésico-ureteral. Como hay tanta poliuria, tanta cantidad de orina, como que el reservorio se sobrepasa, por decirlo así, y empiezan a ascender las bacterias y eso favorece, ¿no es cierto?, el desarrollo de una infección a nivel renal, una pielonefritis. ¿Y quiénes desarrollan más? Estos diabéticos que tienen proteinuria, ya que al haber proteinuria hay más infecciones por esta Escherichia coli que tiene esta capacidad virulenta con su fibra P. Y siempre que nosotros nos enfrentemos a una pielonefritis en un paciente con diabetes, hay que hacer tratamientos prolongados. 14 y hasta 21 días según la severidad del cuadro y según también el grado de control metabólico del paciente, que como ustedes saben es tan importante en el desarrollo, en la evolución de una infección. Y aquí llegó este cuadro grave que les decía yo, que afortunadamente solo lo conozco por los libros y por lo que me enseñaron en su momento mis profesores, pero nunca lo he visto, que es la papilitis necrotizante. Esta es una grave complicación de las pielonefritis, en que ustedes saben que cuando uno inicia un tratamiento de una pielonefritis, ya en 24 y 48 horas especialmente, ya hay una respuesta clínica importante. El paciente, si está con fiebres, disminuye la fiebre, puede disminuir el dolor en la fosa lumbar, etc. Pero en estos pacientes, uno cuando sospecha complicaciones de la pielonefritis, que pueden ser esta y otra que vamos a ver más adelante, es cuando persiste fiebre, persiste dolor en la fosa renal, y hay un deterioro progresivo de la función renal. Y lo característica de esta complicación que a uno le debe hacer sospechar es que el paciente le dice, oiga doctora, que yo estoy, cuando orino, me parece que estuviera agotando el riñón. Empiezan a eliminar fragmentos de tejido necrótico en la orina. Y uno observa la orina y se ven estos tejidos como fibras en la orina. Y si se da esa situación, hay que sospechar inmediatamente esta complicación. ¿Y esto es por qué se produce? Por isquemia renal, fenómenos trombóticos de pequeños vasos que se van asociando a la infección. La mayoría de este cuadro de papilitis necrotizante ha sido descrita en personas con diabetes, 50% del total de las papilitis necrotizantes, y es de muy alta mortalidad. Cuando se sospecha, inmediatamente hay que hacer evaluación para estudiarla, y esto es de un tratamiento médico-quirúrgico, si no el paciente fallece. Y la otra complicación, que esta sí que es más frecuente, esta sí que me ha tocado ver en varias oportunidades, es el absceso perinefrítico, que también es una complicación de la pielonefritis, que también es mucho más frecuente en las personas con diabetes, también se sospecha ante una mala respuesta al tratamiento, y en estos casos se puede encontrar incluso al examen físico del paciente una masa abdominal palpable en el lado del riñón que esté comprometido, y si se sospecha, asimismo, porque el paciente no está respondiendo, sigue febril, sigue séptico, con dolor abdominal, ahí se les va inmediatamente a hacer una eco abdominal o un TAC de abdomen, con lo cual rápidamente se va a encontrar las imágenes que nos sugieren que hay un absceso, y el tratamiento también, como todo absceso, ¿no es cierto?, es drenaje quirúrgico y el tratamiento médico de la infección propiamente tal. Entonces, este cuadro es algo que hay que tener en mente porque lo vemos especialmente en pacientes con pielonefritis graves que requieren hospitalización. Si uno ve que no están respondiendo, siempre hacer imágenes para descartar este cuadro de absceso perirrenal. Y lo otro que también me ha tocado ver, mucho menos frecuente, es la pielonefritis enfisematosa. Este es un cuadro muy grave, prácticamente se ve en forma exclusiva en pacientes con diabetes muy descompensados,
y se caracteriza por necrosis con producción de gas alrededor del riñón. Eso también se observa por imágenes, incluso con una simple radiografía renal simple se puede ver el gas alrededor del riñón, y también idealmente en la actualidad se han estudiado imágenes que nos dan mucho más información, como es el TAC de abdomen y pelvis. La mayoría de los agentes etiológicos son también Bacillus gram negativo, especialmente la Escherichia coli, Klebsiella también es una frecuente causa de pielonefritis y enfisema-tox. También el tratamiento de estos médicos, quirúrgico y agresivo. Ustedes ven entonces que los diabéticos, una infección urinaria en una persona con diabetes, especialmente con diabetes crónicamente descompensada, puede tener complicaciones importantes. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a evaluar la evolución de nuestro paciente cuando estamos tratando una infección urinaria, especialmente una pielonefritis, porque tenemos que tener en cuenta que pueden tener estas complicaciones que, si bien no son tan frecuentes, pueden suceder. Si no las conocemos, no las vamos a sospechar. Y su sospecha es fundamental para que podamos hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, porque si no se hace, eso es lo que va a favorecer la mortalidad de nuestro paciente. Las otras infecciones frecuentes en las personas con diabetes son las infecciones de la piel. Como les decía antes, las personas con diabetes tienen per se una mayor colonización bacteriana tanto en la piel como en sus mucosas. 30% más de presencia de bacterias versus 10% en las personas, 30% de las personas con diabetes tienen bacterias en su piel versus 10% de las personas que no tienen diabetes. Y hay varias condiciones que favorecen la infección en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? De nuevo, parecemos discos rayados, la hiperglicemia crónica, pero también aquí es más importante cuando el paciente ya tiene compromiso vascular y neuropático. Cuando hay compromiso vascular y neuropatía, especialmente esto sucede fundamentalmente a nivel de extremidades inferiores, se produce sequedad de la piel, hay mayor atrofia cutánea por el trastorno vascular, ¿no es cierto? Por la parte neuropática disminuye la sensibilidad, y esto facilita la penetración de microorganismos y también facilita que la persona muchas veces no se dé cuenta que tiene una lesión, por ejemplo, a nivel de la planta del pie, etcétera. Por lo tanto, es importante siempre decirle a nuestros pacientes diabéticos, especialmente si tienen neuropatía o tienen compromiso vascular, que se estén mirando los pies, que se estén revisando, porque muchas veces no se dan ni cuenta, no tienen ninguna sensibilidad, y eso empieza a producir una infección que después puede tener consecuencias severas. Las infecciones cutáneas, perdón. Disculpe, una pregunta. ¿La inyección de insulina subcutánea no aumentaría el riesgo como puerta de entrada? No, fíjate, la insulina no, y eso es porque la insulina tiene una propiedad bacteriostática. Entonces no hay, y de hecho, no sé si yo creo que ahora sucede menos, pero muchas veces hay personas que se colocan la insulina en pésimas condiciones higiénicas o sin tener ningún mayor cuidado con el uso de las agujas y todo, y no tienen infección. Entonces, prácticamente es muy raro encontrar una infección del celular subcutáneo secundario a la inyección de insulina, y la razón es la que yo te decía, que la insulina tiene una cierta acción bacteriostática. Entonces eso evita que prolifere eventualmente bacterias. Bueno, entre las principales, las otras infecciones entre las infecciones cutáneas, los principales agentes son, como siempre, el estáfilo, y también, por supuesto, pueden haber estreptococo, enterobacterias, proteus, pseudomonas. En realidad pueden haber distintas bacterias, pero lo más frecuente es el estáfilo y el estreptococo. Hay gran variedad de infecciones, impétigos, abscesos, celulitis, erisipela, y cuadros graves, como le decía, la fasciitis necrotizante, que es esta infección de la fase muscular, que es muy, muy grave, con alta mortalidad. Cuando empezamos las primeras clases, ¿no es cierto?, decíamos que muchas veces los pacientes llegan a consulta, un diabético que no tiene idea que es diabetes, debuta a veces con un absceso. Los abscesos perianales también son más frecuentes en las personas con diabetes, y a raíz de estos abscesos en cualquier zona de la piel o en región perianal puede llevarlos a consultar, y siempre uno, cuando se encuentra con esto,
y especialmente en un paciente que tiene un ambiente de diabetes, le pide glicemia. También las infecciones cutáneas son un foco importante de cuadro séptico y de descompensación metabólica y de estados hiperosmolares. Por lo tanto, cuando uno evalúa un paciente con una cetoacidosis, que no corresponde a un debut de una diabetes tipo 1, o un diabético tipo 1 que no hay evidencia que se haya dejado colocar la insulina o que esté haciendo grandes transgresiones, hay que buscar infecciones, y cuando estamos pensando en infecciones de la piel significa hacer un muy buen examen físico de la piel, que a veces se nos olvida, porque ahí puede estar el punto de entrada de la infección. Lesiones pequeñas en general no tienen mayor impacto, no alteran el control metabólico, pero cualquier infección que es importante de la piel sí va a producir descompensación metabólica, como es cualquier otra infección que es importante. Las infecciones pulmonares también dijimos que tenían ciertas particularidades en las personas con diabetes. Son más frecuentes que en la población no diabética las neumonias, especialmente la neumonía neumocócica y la tuberculosis. Hay factores condicionantes comunes con cualquier infección en personas no diabéticas, pero aquí se agregan alteraciones de la fagocitosis del macrófago pulmonar, que acuérdense ustedes que es el primero que ataja al neumococo, y esto favorece, como hay alteración funcional de la fagocitosis, se puede favorecer que la neumonía neumocócica, y el aumento del glicerol que tiene el diabético descompensado favorece el desarrollo del bacilo de Koch en el pulmón. La tuberculosis podemos verla en cualquier edad, pero es más frecuente en jóvenes crónicamente descompensados y en el adulto mayor. Se sospecha, al igual que en cualquier cuadro de tuberculosis, siempre nosotros lo vamos a sospechar, ¿no es cierto?, en diabéticos sintomáticos respiratorios por más de 15 días, y en caso también de que un paciente que estamos controlando se empieza a descompensar, a pesar de que le hacemos ajuste terapéutico, no logramos, se nos hace muy difícil el control metabólico, al igual hay que buscar, ¿no es cierto?, factores descompensantes, y entre ellos infecciones, y entre ellos buscar eventualmente también la tuberculosis si hay un terreno, un ambiente que nos parece que pueda estar. La clínica generalmente es poco sintomática, y la localización de la TBC pulmonar es más atípica. Habitualmente nosotros sabemos que la tuberculosis pulmonar la buscamos en los vértices pulmonares, en cambio en el diabético se presenta más en las bases. Y se confunde de mucho con otras patologías pulmonares, neumonía, neumonitis, en fin. Por lo tanto hay que estar, digamos, atentos, y siempre se ha dicho que la tuberculosis es la gran simuladora, puede simular cualquier cuadro. En diabéticos muy descompensados, con cuadros poco claros, infección incluso a nivel de columna, etcétera, hay que buscar la tuberculosis. Bueno, el tratamiento, por supuesto, es el esquema nacional antituberculosis del país. Los cuadros sépticos también son más frecuentes en los diabéticos, también tienen mayor mortalidad, porque el diabético tiene un terreno, digamos, con alteraciones importantes en su organismo, que pueden hacer que la respuesta inflamatoria y que la evolución de un cuadro séptico sea más grave. Los focos que afectan, que producen cuadros sépticos, son fundamentalmente el urinario, especialmente en la mujer, pero también hay que ir a buscar foco en el pie diabético, focos cutáneos y focos pulmonares, que es lo que hemos estado conversando. Pueden causar, decíamos también, cetoacidosis, coma hiperosmolar. Siempre frente a estos cuadros hiperglicémicos hay que ir a buscar una infección como factor desencadenante, y acuérdense que cuando hay crisis hiperglicémica no siempre se dan hay fiebre, hay todas las manifestaciones clínicas de un cuadro infeccioso. El cuadro clínico puede manifestarse especialmente en personas mayores, solo por compromiso del estado general, sin fiebre, y muchas veces no hay focos sépticos aparentes. Por lo tanto uno siempre tiene que tener en mente el foco urinario y pulmonar, porque se supone que los focos cutáneos con el examen clínico nos vamos a dar cuenta. Lo mismo trastornos del pie. Y el último grupo de infecciones que son también
mucho más frecuente en las personas diabéticas y que también pueden ser la primera causa de acercamiento que tiene una persona a saber que es diabética son las infecciones micóticas. En general, estas infecciones, especialmente la candidiasis, se presentan en diabéticos con descompensación crónica y se ven más en mujeres. Es frecuente motivo, consulta inicial de una diabetes no diagnosticada, empieza la hipoglicemia y esto favorece proliferación de cándida a nivel de diferentes tejidos y el más frecuente, ¿no es cierto?, es la infección, la vulvovaginitis en la mujer. Pero también en el hombre se puede producir la vananopostitis, que es la infección, ¿no es cierto?, de la región del glande, y esto puede ser un primer acercamiento también que los pacientes los lleva a consultar al urólogo. Estas infecciones micóticas que se producen a veces en forma repetida en diabéticos, ya diabéticos establecidos, crónicamente descompensados, los pueden llevar a que hagan una mayor frecuencia de, ay, se me olvidó cómo se llama esto, fimosis. Puede ser una causa de fimosis en el hombre, repetidas infecciones de este tipo ya en un diabético establecido y crónicamente descompensado. También las candidiasis pueden comprometer cavidad oral, el esófago, la parte del, aquí ustedes ven, aquí tenemos candidiasis de la boca, a veces hay pacientes que consultan por molestias digestivas, especialmente dificultad para tragar, y se les hace una endoscopía y se encuentra una candidiasis esofágica. Esto generalmente no es para un diabético común y corriente que está con buen control. En general son pacientes crónicamente compensados que viven con hemoglobinas glicosiladas de 12, 14, etc. La onicomicosis es súper frecuente. Ustedes ven diabéticos que examinan, muchos tienen este problema en sus uñas, especialmente en los pies. Y esto es muy importante, el intértrico, que es la infección micótica en la región interdigital, que puede ser la puerta de entrada para una infección bacteriana y produciendo una infección importante que puede llegar a tener graves consecuencias, como vemos acá, que van a produciendo lesiones importantes, ¿no es cierto?, que pueden llegar a terminar incluso en una amputación. De ahí que siempre hay que también mirarles a los diabéticos entre los dedos de los pies, porque ahí empieza. Entonces muchas veces si uno no se fija, ahí empieza la lesión y se nos pasa el diagnóstico. Hay otra infección que se ha puesto, no voy a decir de moda, pero se ha hablado harto en este último tiempo, que es la mucormicosis. Y se ha hablado porque se ha visto que puede ser una complicación que también puede afectar a los pacientes que han tenido COVID, por la grave compromiso de la inmunidad que deja. Bueno, la mucormicosis es una infección sistémica grave, de muy alta mortalidad. Es causada por los cigomicetos, hay varios de estos, y específicamente la mucormicosis es causada por el mucor. Se presenta en sujetos muy inmunodeprimidos, el 40% de estos cuadros se presenta en diabéticos. Bueno, ahora yo creo que se va a ir incorporando cuando se digan tanto porcentaje en personas con COVID, porque esto es algo nuevo, y la forma más frecuente es la forma rinocerebral, o sea que compromete desde la fosa nasal, y esto va comprometiendo tejido, va produciendo necrosis, invasión de tejido y llega al sistema nervioso central. El cuadro clínico, no siempre las personas piensan de inmediato, porque los pacientes consultan por rinorrea, pero debe llamar la atención si junto con esta rinorrea hay dolor en toda la zona, como las cavidades perinasales, en fin, y en un diabético muy descompensado, y si se le ve séptico, se le ve comprometido, debe sospecharse esta situación, ya que de otra forma esto empieza a invadir la parte intranasal y va rápidamente llegando al sistema, a las cavidades perinasales y al sistema nervioso central. Hay cefalea, fiebre, edema facial y puede haber incluso compromiso de pares craneanos. El tratamiento es muy agresivo, quirúrgico y antibiótico. Ustedes ven aquí, miren, este es un paciente con una mucormicosis rinocerebral. Miren el verdadero, digamos, perforación que tiene en esta zona. Es un cuadro grave
y que se ha hablado este último tiempo porque se ha visto que en pacientes con COVID una de las complicaciones que se ha estado describiendo, afortunadamente no muy frecuente, es la rinocerebral. La colicistitis aguda no es que tenga ninguna característica especial en el diabético, sino que la mencionamos fundamentalmente porque especialmente en personas diabéticas que tienen compromiso neuropático, puede tener pocas manifestaciones clínicas y por lo tanto eso puede dar pie a que un paciente pueda empezar un cuadro de colicistitis, no tenga un cuadro clínico característico, no tenga dolor, al examen clínico no hay reacción peritoneal, no hay los signos clásicos que uno sospecha, un cuadro de este tipo, y esto aumenta el riesgo de complicaciones de esta condición, y entre ellas la colicistitis enfisematosa, en que el 30% de estos cuadros corresponde a personas con diabetes. De ahí la importancia de que en toda persona con diabetes que tiene litiasis, efectuar una colecistectomía electiva. Sabemos que en la actualidad la colecistectomía electiva se hace siempre cuando hay litiasis, fundamentalmente para disminuir el riesgo de cáncer, ¿no es cierto?, de vesícula, pero además en el diabético nos agregamos disminuir el riesgo de que puedan tener una colicistitis aguda o oligosintomática y con una complicación grave que puede llegar a ser la colicistitis enfisematosa. Bueno, y vamos a terminar esta clase hasta el año 2019, la clase terminaba ahí. Pero ahora, indudablemente, tuvimos que agregar un nuevo capítulo, que es la relación que hay entre diabetes y la enfermedad por el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que tantos problemas nos está dando a todos en la actualidad, que es el famoso COVID-19. ¿Qué sabemos actualmente de la relación entre diabetes y COVID? Bueno, lo primero, inicialmente se pensaba que las personas con diabetes podían tener mayor riesgo de adquirir una infección por el SARS-CoV-2. En la actualidad se ha demostrado que no. El riesgo que tienen de adquirir COVID-19, de infectarse por el SARS, es exactamente igual que el no diabético, por lo tanto, la profilaxis es exactamente igual. Lavado de manos, ¿no es cierto?, alcohol gel, mascarilla, distancia física, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que está categóricamente establecido es que si una persona con diabetes adquiere el COVID-19, tiene un mucho mayor riesgo de tener una enfermedad más grave y tienen mucho mayor morbilidad y mortalidad por causa de esta infección. La diabetes en parte contribuye en la respuesta inflamatoria que se produce frente a la infección. Acuérdense que las personas con diabetes, especialmente si están en un ambiente de hiperglicemia, aunque no sea una hiperglicemia severa, pero sí están siempre como con lo que se llama un bajo grado de inflamación crónica, por una serie de condiciones, porque son obesos, o porque tienen hiperglicemia, porque tienen resistencia a la insulina. Todo eso favorece bajo grado de inflamación, y eso se multiplica, como vamos a ver, frente a la infección por COVID-19. Pero si bien esto contribuye, lo más importante, se ha confirmado, es la hiperglicemia per se. Eso es lo más perjudicial. Y está demostrado, se han hecho metaanálisis de pequeños estudios, ustedes saben que tenemos 2 años nomás, prácticamente 1 año y medio de esta enfermedad, pero ya hay muchas publicaciones al respecto de casos, de series chicas, y cuando se van juntando, que las personas diabéticas que ingresan con glicemias altas o que durante el curso de la COVID-19 están con glicemias elevadas, tienen un mucho más mal pronóstico frente al diabético que está crónicamente bien controlado y que no cursa con hiperglicemia importante, o que esa hiperglicemia se la podemos manejar adecuadamente, cosa que no siempre es fácil. De ahí entonces la importancia que nosotros tenemos de decirle a nuestros pacientes con diabetes que se cuiden, que estén en las mejores condiciones posibles, ya no ahora para prevenir complicaciones crónicas, pero también para que si les llega a dar el COVID, los pille en una mejor condición, porque si están con una diabetes bien controlada no van a estar expuestos a mayores riesgos, pero si están con una
una diabetes descompensada crónicamente e ingresa muy descompensado, eso sí que les puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es así. El pronóstico, entonces, como les decía, se asocia al mal control crónico, al mal control crónico y a hiperglicemia durante la hospitalización. Y fíjense que hiperglicemias no tan altas, mayores de 180. Durante la hospitalización es lo que se ha escrito el punto de corte que cambia, digamos, el pronóstico para una mejor o una peor evolución intrahospitalaria de un paciente con COVID diabético que se hospitaliza. ¿Qué otras cosas sabemos? Sabemos entonces, en primer lugar, ya decíamos que no hay más riesgo de infectarse, pero que si se infectan, tienen mucho más riesgo, especialmente si ingresan descompensados, tan crónicamente descompensados o cursan muy hiperglicémicos, de tener una evolución grave. Pero además, este famoso SARS-CoV-2 nos está provocando otro problema. Está siendo causa de nueva diabetes. Desde que empezó el COVID, se empezaron por ahí a sugerir pequeñas publicaciones de que aparentemente esto producía diabetes. Y efectivamente, ahora ya se han ido acumulando series y se ha visto que es así. El SARS-CoV-2 puede causar un nuevo desarrollo de diabetes y en pacientes no solo que han hecho un cuadro grave de COVID, no diabético por supuesto, sino que en pacientes que han hecho un COVID, ya sea que hayan requerido o no hayan requerido hospitalización. Y al poco tiempo empiezan con hiperglicemias más o menos severas, que se comportan muy similar a una diabetes tipo 1, pero la diferencia con diabetes tipo 1 que no tienen marcadores autoinmunes de la diabetes tipo 1. Y tienen el antecedente que han sido hecho el COVID. Y también se han descrito casos de diabetes tipo 1 post-COVID. En estos casos se postula, porque todo esto todavía está en fase de estudio, de evaluación, no está dicha la última palabra, pero toda la evidencia va hacia esto, es que el COVID gatillaría la autoinmunidad contra la célula beta y la aparición futuro de una diabetes tipo 1. Nosotros dijimos, ¿no es cierto?, en nuestras clases anteriores, que en la diabetes tipo 1 existe un ambiente de susceptibilidad genética, pero generalmente hay un agente que va a favorecer que se desencadene este fenómeno autoinmune contra la célula beta. Y ese agente generalmente se ha visto que lo más frecuente son virus. Bueno, este virus también entraría dentro del listado de virus que pueden gatillar un fenómeno autoinmune y desarrollar una diabetes tipo 1 posterior a un COVID, un paciente que no era diabético anteriormente. Entonces, la infección esta por COVID-19, ayúdame, ¿quién me ayudó a leer bien ahí arriba? Que no veo. Dice que la infección por COVID-19 reduce la expresión de la enzima convertidora. Eso, exacto. Bueno, esta infección lo que hace, que se lo voy a tratar de explicar acá, es reducir la expresión de la enzima convertidora angiotensina 2, en la EK2, que induce daño celular. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema bien complejo que tiene un lado bueno y un lado malo y un lado bueno, ¿no es cierto? La angiotensina 2 es la que se une al receptor AT1 y esto favorece intensa vasoconstricción, estrés oxidativo y fenómeno inflamatorio. Y por eso que existe esta famosa enzima, la enzima convertidora de la angiotensina 2, que convierte rápidamente esta angiotensina 2, que viene de la cascada del sistema renina-angiotensina, a angiotensina 1 a 7. Y estas angiotensina producen vasodilatación, es antioxidante y tiene poder importante antiinflamatorio. ¿Ah? De ahí la importancia de que haya una importante cantidad y que esté activa esta enzima convertidora de la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 se ha identificado, y eso está absolutamente comprobado, que es usado como receptor, aquí está la EK2, y el virus que tiene su mayor capacidad virulenta en esta proteína S-spike, esta proteína se une al EK2. Y al unirse, en el fondo, le disminuye su expresión, porque lo está ocupando. Entonces, disminuye la actividad de la EK2. Pero esto sucede en cualquier persona
no necesariamente en los diabéticos, en cualquier persona sucede este fenómeno que se ve multiplicado en las personas con diabetes, especialmente si están con hiperglicemia, ya que la hiperglicemia hace y provoca una mayor expresión de los ECA2 en los tejidos en que habitualmente está esta proteína que es esta enzima. Y entre ellos, esta enzima está en el páncreas, está también a nivel pulmonar, está también en el riñón, y no me acuerdo en cuál otro, pero son como 4 tejidos que están fundamentalmente. ¿Y qué pasa? Entonces, se une y eso hace que disminuye, ¿no es cierto?, la expresión, la función de la ECO2, y esto favorece que se nos multiplique, aumente mucho esta acción más dañina de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, en que se favorecen todos los fenómenos de vasoconstricción, estrés oxidativo y fenómeno inflamatorio. Por eso que la enfermedad por COVID provoca tanto inflamación. ¿Ah? Y por eso que en parte en el diabético es más grave, porque como el diabético, si está descompensado, si ingresa hiperglicémico o curso hiperglicémico, va a tener una mayor sobreexpresión en sus tejidos de esta enzima. Esto va a hacer que haya aún más, daño de tipo tisular secundario a fenómenos inflamatorios. De ahí la importancia de que tiene el buen control en las personas con diabetes. Pero también, decíamos, este virus puede inducir diabetes. Aquí esta es la membrana, células pancreáticas. Aquí están estas enzimas. Llega el SARS-CoV-2 y usa a la enzima convertidora de angiotensina 2 para ingresar dentro de las células, específicamente dentro de las células beta. Entra con esto, a la vez como entra, disminuye la expresión, menos ECA actuando, por lo tanto más fenómeno inflamatorio, pero a la vez va a producir un daño directo a la célula beta con disfunción de la célula, y lo que va a llevar a hiperglicemia, que no necesariamente esa hiperglicemia tiene que ser en el periodo exacto se manifieste, en el periodo del momento de la persona está en COVID, sino que puede ser inmediatamente después o poco tiempo después. Ayer justamente a mí me tocó ver una paciente que tuvo COVID hace como 3 meses atrás, y me contaba que ella siempre su diabetes había sido relativamente fácil de controlar. Usaba metformina, si no me equivoco, un inhibidor de PP4, pero dosis bajas, y tenía hemoglobina, me decía ella, nunca me subían de 7,5. Y doctora, después que me dio el COVID ha sido imposible controlar mi diabetes, y de hecho venía con una hemoglobina glicosilada de 11,5%. Estaba haciendo su dieta, estaba tomando sus medicamentos de siempre, y le planteé, mira, capaz que el COVID te haya provocado una mayor daño y te haya favorecido que esta situación esté así. Pero esto, como les digo, aparece también en personas no diabéticas, pero en un diabético también podría pasar. Ahí se hace más difícil controlar la diabetes. En el no diabético aparece una diabetes. Así que le dije, vamos a ver, le pedí examen, por supuesto, para si hay cuerpo cetónico, en fin, si hay mayor severidad, o si no, la voy a tener que tratar con insulina, ¿no? Así que todas esas cosas importantes irlas incorporando, porque es un problema que ya está y que llegó para quedarse. Asimismo, como les decía, esto puede gatillar fenómeno autoinmune y producir una diabetes tipo 1, y ahí en un paciente que no ha sido diabético, ha tenido SARS-CoV-2 y empieza bruscamente una diabetes, hay que pedirle siempre marcador autoinmune para estar seguro que no desarrolló una diabetes tipo 1 o pudiera estar desarrollando una diabetes asociada al daño directo del virus a la célula beta. Y generalmente esto se empezó a sospechar porque eran diabetes que aparecían en personas sin un ambiente metabólico de diabetes, personas sin antecedentes familiares de diabetes, no obesos, o sea, todo un contexto y tampoco con enfermedades autoinmunes previas, o sea, todo un contexto extraño, y se empezó a ver, y hay muchos casos ya descritos en la literatura. De hecho, se está haciendo, la Asociación Americana de Diabetes está haciendo ha pedido que todos los médicos que tengan estos casos en que sospechen que la diabetes ha aparecido post-COVID se reporten para ir teniendo una casuística a nivel mundial.
Bueno, aquí es como un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí está la angiotensina 2, que, ¿no es cierto?, actúa sobre los receptores AT1, fundamentalmente, que producen vasoconstricción, proliferación, fenómenos trombóticos, etcétera, y que al bloquearse esta actividad se multiplica esta acción. Y acá está, por otro lado, el daño directo que puede provocar el virus en diferentes parénquimas, y por eso también se describe el daño pulmonar importante que existe en el COVID, porque en el pulmón hay enzima convertidora de angiotensina 2, y en el caso específico aquí del páncreas, que es el que a nosotros nos interesa, estamos hablando en este momento, es el mecanismo que les decía yo en este momento. Y ustedes ven acá, este es un estudio que salió a poco tiempo ya de que tuviéramos, nos enfrentáramos a esta enfermedad del COVID, salió este estudio en que demostraban cómo en pacientes diabéticos con una diabetes preexistente, los que estaban bien controlados tenían un alto porcentaje de sobrevida, en cambio la mortalidad era fundamentalmente en pacientes con un mal control metabólico crónico, o como les decía, evolucionaban con mal control durante el periodo agudo de la enfermedad. Y finalmente, esto mismo se puede ver claramente acá, ustedes saben que el Ministerio de Salud de nuestro país está haciendo estadísticas cada 15 días prácticamente de lo que va pasando con el COVID, y aquí están las estadísticas de junio del 2020 y esta, la más última de junio del 2021, en que, como vemos, aquí se ven los casos por COVID que se hospitalizan según presencia de comorbilidades. La primera causa de hospitalización es hipertensión, y sigue siendo igual ahora. Y la segunda, las personas con diabetes. El 20% de las personas que ingresan a hospitalizarse son personas con diabetes. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos diabéticos están crónicamente descompensados y eso les hace que tengan una evolución más grave de su enfermedad. Aquí terminamos entonces, chiquillos, la clase. Con esto, no sé si tienen preguntas, dudas. ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Hola. Hay algunas en el chat. ¿Cómo? ¡Ay! Hay algunas en el chat, algunas preguntas. Oye, ¿me vas a creer que... Espérate un poquito, ¿dónde está el chat acá? ¿Me las puedes leer? Porfa. Es que se me confunde aquí. Tengo que cerrar una cosa para entrar a otra. Léemela del chat. Sí. Disculpen la poco tecnológica. Yo había preguntado al principio si la alteración de la inmunidad humoral también era solo en descompensado. Sí, es fundamentalmente en el paciente crónicamente descompensado. Sí. Ya. Después Ambas. preguntaron dónde se ubicaba... la Perdón, el tuberculosis. paciente crónicamente descompensado se comporta como un inmunodeprimido. Siempre cuando se nombran las condiciones como de mayor riesgo por estar inmunodeprimido, entre ellas está la diabetes, pero diabetes que están, digamos, con mal control. ¿Qué más? Ya. Después dice, la diabetes que se produce por el COVID no tenía los marcadores de anticuerpos positivos. No tiene. Porque no es, o sea, la diabetes causada en forma directa por el virus se comporta como una diabetes tipo 1 porque destruye las células beta, pero no está mediada por autoinmunidad, es por un daño directo, como veíamos, ingresa el virus a la célula beta y la va destruyendo. Entonces, obviamente, produce una diabetes dependiente de insulina. ¿Por qué? Porque el paciente no puede liberar insulina, las células beta están destruidas. Y se le hace marcador autoinmune y no hay marcador autoinmune. En otros casos, si aparece marcadores autoinmunes de diabetes tipo 1, uno tendría que definir que es probable que este virus actuó como un factor que gatilló el fenómeno autoinmune. Por eso que son esos dos tipos de diabetes que se asocian. No sé si te respondí bien, ¿te queda claro? A mí me quedó claro. Ya. Esas son, doctora. ¿Esas nomás? Ya. Sí. Bueno,
Ojalá que les haya quedado clara todas las clases, todo lo que hemos tratado de entregarles durante este periodo del módulo de diabetes. En la tarde nos vemos en el ya. Y aquí voy a darles la prioridad a ustedes, los que están todavía acá, porque valoro la gente que va a clase, que se queda en las clases, que están interesados, a que ustedes me digan lo que prefieren. La próxima semana tenemos la prueba, ¿no es cierto? Ya la segunda prueba en que entra todo lo que no entró en la primera, ¿ya? ¿Qué prefieren que se las hagamos? ¿Temprano en la mañana o a las 2:30 de la tarde? Decidan ustedes. Y lo que ustedes decidan es lo soberano. Nadie más me puede decir nada después. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Griten, En la digan tarde. todo lo que quieran decir. En la tarde. En la tarde, listo. Sí, que hay más horas Definido para entonces estudiar. en premio a los que han estado en las clases, como ustedes, en la tarde. ¿Les parece? Así que le comunican por favor a sus compañeros. Creo que igual estaba programada en la tarde, pero alguien me escribió ayer preguntándome, no sé si a lo mejor estaba interesada que fuera en la mañana, no sé. Pero independiente de eso, yo prefiero que sea una decisión bien democrática. ¿Ah? Así que lo dejamos así, lo haríamos en la tarde. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Listo. Nos vemos en la tarde entonces con algunos de ustedes para el taller. Y ahora que no se me olvide cargar, tengo la prueba, pero tengo que decir que ya quede incorporadita completa para la tarde. Ya, chiquillos, ha sido un gusto poder, una pena grande no poderlos saludar, no poder conocernos, pero bueno, ya pasará todo esto. Que estén súper bien. Doctora, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bien. Chao, chao. Estén bien. Chao, chao.